Bien, hermanos, que el Señor les bendiga en este día, en esta mañana. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar aquí reunidos. Y también pues damos gracias también por los hermanos que están en sus casas, escuchándonos a través del internet. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo. Es Mateo capítulo 11, versículos del 20 al 24. Seguimos con el tema de la semana pasada, la condena del rey. ¿Sí? Leemos la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24. Dice de la siguiente manera: Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Verso 23. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, en esta hora te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu misericordia y tu fidelidad, Señor, y por tu palabra, Señor, que has dejado, Señor, para que meditemos en ella, Señor, y a través de ella nos hablas. Y te pedimos, Señor, en este día que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, Señor, y que tu palabra se implante en nuestro ser, Señor, y que podamos responder a tu llamado, si es tu voluntad, Padre. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amados. Bien, el tema, como les dije al principio, la condena del rey. Estamos hablando de un rey. Sabemos que Mateo nos habla de un rey, y ese rey dejó un edicto, ¿sí?, que lo estuvimos viendo la semana pasada, el edicto del rey, el cual manda a todos los hombres que se arrepientan. Lo vimos expresando esas palabras a través de su precursor, que fue Juan el Bautista. Jesús mismo estuvo expresando ese edicto, y los discípulos también, después de ser instruidos, dice el versículo 1, y sucedió que cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar, ¿sí? Y él manda a sus discípulos a predicar, y lo vemos en Marcos 6, 12, que ellos van y cumplen la función que el rey demanda, haciendo una función como embajadores del rey, ¿sí? Este pasaje de Mateo 11, versículos 20 al 24, va a marcar una diferencia entre lo que estuvo expresando en los primeros capítulos del 1 al 10 y lo que va a seguir Mateo del capítulo 11 en adelante, marcando ya lo que fue primero la providencia divina y lo que de aquí en adelante será la gracia salvadora, ¿sí? El edicto del rey traía también una demanda, ¿sí?, que es el arrepentimiento, es el edicto, y la demanda que pedía es el fruto digno de arrepentimiento, y eso fue lo que estuvimos viendo en el versículo 20, cuando habla a las ciudades en donde él ha hecho la mayoría de sus milagros, y viene el edicto, dice, porque no se han arrepentido. Ahora estaremos analizando los versículos 21 en adelante,
Y vamos a estar llegando ya al tema del pasaje, que es la condena del rey. A través de un edicto, él estuvo llamando la atención de su pueblo, la atención de las ciudades, y exigiendo una demanda. Como no hubo resultado, ahora el rey manda una advertencia, que es una condena. Y lo vamos a ver en el versículo 21. ¿Sí? Dice el versículo 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Dos ciudades, dos pueblos, vamos a decir, entre las muchas ciudades que Jesús estuvo predicando la palabra. Sabemos que en Mateo capítulo 4, en versículo 23 dice, Jesús iba por toda Galilea enseñando en sinagogas y proclamando el evangelio del reino. Otras palabras, dando a conocer el edicto que él pide, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Verso 24 dice, y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Verso 25, y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Estos dos pueblos que el Señor menciona aquí, Corazín y Betsaida, pertenecen a la región de Galilea, donde Jesús comenzó su ministerio ya en el capítulo 4 de Mateo. En el versículo 13 dice que él sale de Nazaret y se fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí. Y versículo 17 dice, desde ahí él comenzó a predicar y a dar a conocer el edicto. Dos pueblos que van a representar algo para nosotros también, Corazín y Betsaida. El Nuevo Testamento no habla mucho de Corazín, solamente en este pasaje, y en Lucas, el pasaje paralelo da a conocer a Corazín. No hay mucha información sobre él, solo que era un pueblo agrícola y que se efectuaba ahí un trigo muy bueno para las comunidades, era conocido por ese producto. Pero de Betsaida sí tenemos información, y vamos a ir a Juan capítulo 1, verso 43. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 43 y 44 dice, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Estos tres varones fueron discípulos del Señor Jesucristo y después apóstoles. Sí, eran de Betsaida. Sí, estos dos pueblos estaban cerca también de Capernaum, por donde el Señor empezó su ministerio. Y como vimos en el capítulo 4, al final, él empieza a predicar y su fama se extiende. Llega también esa fama a Corazín y Betsaida, y como dice, grandes multitudes le seguían. Deducimos también que de Betsaida y de Corazín también seguían a Jesús y escucharon sus mensajes y vieron también sus milagros. Los mensajes de Jesús tocante a su reino, estableciendo sus estatutos, lo vimos en los capítulos 5, 6 y 7, conocido como el Sermón del Monte. Y las evidencias de su reinado lo vimos en el capítulo 8 y 9 como sus milagros. Lo que él enseñaba lo atestiguaba también con hechos. ¿Sí? Después en el capítulo 10 vemos que él instruye a discípulos y los manda con la misma encomienda. Predicar el evangelio, seguir hablando del reino de los cielos y el edicto que él proclamó desde un principio, que es un llamado al arrepentimiento. ¿Sí? Betsaida y Corazín, y dice que el pasaje, si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Está haciendo una comparación, dos ciudades que miraron, que escucharon, que contemplaron al rey, con dos ciudades
que no conocen nada del Evangelio, que podemos decir son ciudades incrédulas, ciudades extranjeras. Para los judíos un extranjero era un perro, alguien bajo. Se sentían superiores a cualquier raza humana solo por ser el pueblo escogido por Dios, el pueblo al cual Dios obró grandes milagros a través de la historia. Y Jesús viene y les dice a Corazín y Betsaida, les hace una condena, dice. Si los milagros que se hicieron aquí, en sus lugares, en sus tierras, en sus vidas, si el mensaje que ustedes escucharon y que contemplaron y pudieron decir con palabras, como dice al final del capítulo 7 de Mateo, que enseñaba con autoridad, con claridad, y no como los escribas y fariseos, si hubiera hecho en Tiro y Sidón, dice, y él da una posibilidad, o sea, si eso que ustedes vieron, eso que ustedes contemplaron se hubiera hecho allá, ellos sí se hubieran arrepentido. Y él manda una advertencia, dice, ellos hubieran arrepentido, dice, en silicio y en ceniza, ¿sí? Y Jesús habla con claridad a estos pueblos, llamándoles a razonar y a pensar en sus corazones lo que no ha ocurrido, ¿sí? Todo lo que estamos viendo, vemos que el arrepentimiento no ocurre por escuchar la palabra y emocionarte y sentir devoción y ver que el expositor puede tener mucho conocimiento y mucha autoridad para exponer la palabra, pero si no hay arrepentimiento, no hay cambio. La semana pasada vimos también que el arrepentimiento demandaba 3 cosas, que es dejar el pecado, buscar el conocimiento de Dios a través de su palabra y crecer en santidad. Y eso me lleva también a observar que para entender la palabra arrepentimiento en nuestras vidas va a demandar también 2 cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Y hay una palabra similar que la gente confunde, que es el remordimiento. Remordimiento no es arrepentimiento. Y vamos a ver el pasaje de 2 de Corintios 7, que también lo estuvimos viendo la semana pasada. Del versículo 9 y 10 dice: pero ahora me regocijo no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Versículo 10 dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento, dice, que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Vean la diferencia. Aquí vamos a ver las 2 características. Lo que provoca un arrepentimiento es tristeza, dolor, pesar por ofender a Dios, ¿sí? Y obviamente cuando hay un arrepentimiento genuino, sincero en nuestros corazones, en nuestras vidas, va a haber una liberación, porque Dios va a traer salvación. Por eso dice el pasaje, sin dejar pesar, porque somos libres. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quita de pesar, quita de culpa, ¿sí? Pero vean lo que dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Podemos entonces interpretar esta segunda parte, lo que es el remordimiento. Un remordimiento también produce tristeza, también produce dolor, también hay pesar, pero nunca hay libertad. Solamente existe un solo nivel. Y dice, y eso produce muerte, conduce a la muerte, porque no hay salvación. Y una persona que no es salva va a una muerte eterna, ¿sí? Ese remordimiento nosotros lo podemos observar en las personas que conocemos. Y para hablar un poco de la diferencia de el arrepentimiento verdadero y el remordimiento, pues me viene a la mente el hombre de Judas.
Judas caminó con el Señor 3 años. Fue instruido por el Señor. Podemos decir, tuvo el mejor instituto bíblico que cualquier cristiano puede tener, porque estaba con el Señor mismo recibiendo sus enseñanzas. Y en el capítulo 10, después de ser instruido, él fue también capacitado para enseñar la palabra y para obrar milagros. ¿Sí? Pero no había arrepentimiento en su vida, y eso lo vemos al final de su vida, después de que entregó al Señor. Tuvo pesar, tuvo dolor por lo que había hecho, pero no había arrepentimiento. ¿Y a dónde condujo esa situación? A su muerte. Su muerte tanto física como espiritual. Y si nosotros queremos decir, bueno, ¿y cómo vamos a saber cuando una persona es arrepentida y cuando una persona solamente tiene remordimiento? Pues no podemos realmente saber con claridad. Podemos tener algunas situaciones, pero podemos ser engañados. ¿Sí? Nosotros no está en nosotros saber, bueno, el hermano sí se arrepintió, el hermano sí tiene arrepentimiento, porque no somos Dios. Quien conoce el corazón es Dios. Quien conoce la situación de la persona es Dios. Y Él es el que habla a la vida de la persona. Y Él es el que está hablando aquí en el capítulo 11 de Mateo. Él habla y es específico con 2 ciudades, Corazín, Betsaida, y la demanda es porque no arrepintieron. Si ustedes se hubieran arrepentido, fueran hechos libres. Pero los compara con 2 ciudades paganas, 2 ciudades incrédulas, 2 ciudades que no conocen al Señor, representan una crueldad y una maldad. Y vamos a ver el libro de Joel, capítulo 3, versículo 4. Joel capítulo 3, versículo 4, el título dice Juicio de las Naciones, y vean lo que habla aquí en el versículo 4, dice, además, ¿qué tenéis que ver conmigo, Tiro, Sidón y todas las regiones de Filistea? ¿Os queréis vengar de mí? Si de esta manera os vengáis de mí, bien, pronto haré volver vuestra venganza sobre vuestra cabeza, por cuanto habéis tomado mi plata y mi oro, y os habéis llevado mis valiosos tesoros a vuestros templos, y habéis vendido los hijos de Judá y Jerusalén a los griegos para alejarlos de su territorio. Este pasaje me demuestra la característica de las 2 ciudades paganas que eran crueles, eran codiciosas, ambiciosas y crueles con las personas, ¿sí? Y está comparando a Corazín y Betsaida con estas 2 ciudades, y los judíos conocen de la historia de estas 2 ciudades. ¿Sí? Aún en la historia de estas 2 ciudades también aparece un rey que ayudó a David y a Salomón. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 2. Y voy a estar leyendo algunos versículos de aquí. Sí, versículo 1 dice, y Salomón decidió edificar una casa al nombre del Señor y un palacio real para sí. Vean el versículo 3. Entonces Salomón envió un mensaje a Hiram, rey de Tiro, diciendo, haz conmigo como hiciste con mi padre David, enviándole cedros para edificarle una casa donde habitar. He aquí, voy a edificar una casa al nombre del Señor mi Dios para consagrársela. ¿Sí? Y ahí viene pues todo lo que Salomón quiere hacer en ese lugar. Y vemos cómo el rey de Tiro, aquí con el nombre de Hiram, recibe esta carta de parte de Salomón y le dice a Salomón, lo mismo que hiciste con mi padre. O sea, también este rey ayudó a David en la construcción del palacio, y ahora Salomón le pide ayuda para construir el templo. Y eso nos indica que las personas incrédulas, crueles, por más crueles e incrédulas que sean, ayudan también al creyente de una manera. Pero no indica arrepentimiento, no indica que hay una relación con Dios. Al contrario, se muestran alejados e indiferentes. ¿Sí?
Dice el versículo 8, envíame también del Líbano madera de cedro, cipres y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar la madera del Líbano, y aquí mis siervos trabajarán con tus siervos. Vean, aquí ya vamos a ver el corazón de este rey. Cuando Salomón le expresa, dice, y he aquí en el versículo 10, daré a tus siervos, los trabajadores que cortan la madera, 20,000 coros de trigo en grano y 20,000 coros de cebada y 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. ¿Ven? O sea, hay una relación comercial entre Salomón y este rey. Y el rey en el versículo 11 dice, entonces Hiram, rey de Tiro, respondió en una carta que envió a Salomón, por cuanto el Señor ama a su pueblo, te ha hecho rey sobre ellos. Y añadió Hiram, bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha hecho los cielos y la tierra, que ha dado al rey David un hijo sabio, dotado de prudencia y entendimiento, que edificará una casa para el Señor y un palacio real para sí. Aquí estamos viendo entonces que aún en una ciudad pagana, aún en un pueblo incrédulo, cruel, rebelde, pueden hacer buenas obras, pueden hacer cosas que puede ser agradable para el creyente, pero para el Señor no, porque las obras no demuestran la salvación. Lo que demuestra la salvación es el fruto digno de arrepentimiento. Y eso me lleva entonces a analizar el pasaje de Mateo y sacar a la deducción de que lo que el Señor está condenando aquí es precisamente la indiferencia. ¿Sí? El rey condena la indiferencia. ¿Y qué es la indiferencia? Podemos ver los milagros, podemos escuchar el mensaje, podemos contemplar la obra que el Señor hace en otras personas y maravillarnos y sentir regocijo por eso, pero aún así ser indiferentes en nuestro actuar. La indiferencia es condenada por el rey aquí en este pasaje, exponiéndolos con dos ciudades, Corazín, Betsaida. Han sido indiferentes ante mí. Dos pueblos incrédulos, rebeldes, ajenos de la gracia hasta este día, hasta este momento, como son Tiro y Sidón. Si ellos hubieran visto milagros, si ellos hubieran escuchado el mensaje, da una posibilidad, dice, tal vez ellos sí se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Pero han sido indiferentes. Ustedes han tenido el privilegio de escuchar el mensaje, ustedes han tenido el privilegio de contemplar el milagro, pero han sido indiferentes a lo que están viendo. La señal que Jesús da aquí de arrepentimiento, dice, es silicio y ceniza. Era muy conocido por los judíos, ellos practicaban esto. Era la costumbre de ellos mostrar su arrepentimiento a través de esta vestimenta que era el silicio y las cenizas, y era señal de arrepentimiento. Y podemos sacar muchos pasajes sobre esto, como vemos que las personas mostraban su arrepentimiento de esta manera. Obviamente ya no es así. El Señor está diciendo, yo quiero ver ese silicio y esa ceniza en tu corazón, en frutos dignos de arrepentimiento, frutos que traen esa convicción en tu vida, ¿sí? Y el juicio o la condena que vemos aquí de parte del rey, lo vemos en el versículo 22. Por eso os digo que en el día del juicio, dice, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Aquí vemos ya la condena del rey. El rey está condenando esa indiferencia que tienen estos pueblos y les está diciendo que en el día del juicio el castigo para Tiro y Sidón será más tolerable que para Corazín y Betsaida. Y eso nos indica que hay niveles de castigo. El Señor condena con gran fuerza el estar escuchando el Evangelio, el estar escuchando la palabra y no reaccionar a él. ¿Sí?
le tropieza, le causa dolor, pesar, ver esa situación, esa indiferencia que un cruel o un mundano que está viviendo deliberadamente, porque el Señor eso ya lo sabe. Pero la persona que escucha y escucha y escucha y no reacciona, al Señor le causa náuseas, le causa dolor. En el libro de Apocalipsis vemos un pasaje que el Señor castiga a una iglesia y le llama la atención porque no son fríos ni son calientes, son tibios, son indiferentes. Y eso dice, me causa malestar, los vomitaré de mi boca. Y aquí está hablando de Tiro y Sidón. Tu indiferencia me molesta, tu indiferencia no me es agradable. Por lo tanto, en el día del juicio, seré más tolerable con Tiro y con Sidón que contigo. Y esto es una llamada de advertencia para nosotros también. ¿Sí? Las palabras del Señor indican que ha comenzado una retribución y un juicio por el pecado de rechazar al Mesías. Aquí mismo en Mateo, en capítulo 13, versículo 11, va a empezar el mensaje de manera diferente. Versículo 11 dice, cuando les hace una pregunta ahí los discípulos, en el versículo 10, ¿por qué hablas con parábolas? Y respondiendo él les dice, porque a vosotros os ha sido concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque cualquiera que tiene, dice, se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Qué tenía Tiro y Sidón? Nada. ¿Qué tenían Corazín y Betsaida? Al rey, su enseñanza y sus milagros. Eso ya lo tenían, pero no reaccionaron. Pues eso es quitado, dice. Aún lo que tienes se te será quitado. Por eso dice que será más tolerable con Tiro y con Sidón. Porque Corazín y Betsaida tenían la palabra, tenían la evidencia del rey, contemplaron al rey, escucharon su mensaje, vieron sus obras. Pues eso les fue quitado. Y en el día del juicio va a ser más fuerte el castigo para quien escuche el evangelio, para quien escuche la palabra y no reacciona. De este capítulo 11 en adelante ya el Señor empieza a declarar su mensaje a través de parábolas, a través de ejemplos del reino, para que los que verdaderamente van a entender, entenderán. Y el Señor lo dice aquí, dice que hay en Él el conceder, entender el Evangelio y poder reaccionar, está en Él, versículo 11. Dice, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Dios condena la indiferencia, no le agrada a Él. Y ese pecado que ellos mostraban, no mostraban su arrepentimiento, no era una evidencia de estar arrepentidos. Y arrepentimiento indica dos cosas en nuestras vidas. Indica un cambio, ¿sí? Y podemos interpretar como la palabra cambio como algo visible, algo que nosotros podemos ver, ¿sí? Y como creyentes podemos decir, bueno, el hermano sí ha cambiado, la hermana sí ha cambiado, ¿sí? Efesios 4:28 dice que el que hurtaba ya no hurta, ahora trabaja, ¿no? Hay un cambio en su proceder. Y eso es una evidencia de arrepentimiento, pero es una evidencia externa. Dios quiere la evidencia interna en tu corazón. Por lo tanto, arrepentimiento es un cambio en el modo de actuar, pero también es un cambio en tu actitud, cómo hacer las cosas, en tu comportamiento. Jesús mismo hizo ese llamado al arrepentimiento. Corazín y Betsaida escuchaban y probablemente actuaban, probablemente trabajaban en el ministerio de Jesús, siguieron a Jesús por
meses y por distancias también, pero no había arrepentimiento en sus vidas. Entonces, el arrepentimiento verdadero nos habla de un cambio en nuestra manera de actuar y en nuestra actitud, nuestro interior, en la manera de hacer las cosas. Y con esto quiero decirles que como creyentes podemos ser engañados, ser persuadidos y pensar que estamos caminando con Dios, pero nuestra actitud está reflejando otra cosa. Nuestra actitud está dando a entender otra cosa. Y la actitud, ¿quién la ve? El Señor. ¿Sí? Yo puedo estar aquí predicando y sirviendo en la iglesia, en muchos ministerios, para que me vean, para que estén observando mi vida, para que digan, oh, el hermano sí es un hermano que realmente está arrepentido, pero mi corazón, ¿quién lo conoce? Dios. Entonces la actitud que hay en mi corazón no puede ser la correcta. En mi corazón puede haber una indiferencia y actuar de una manera que agrada a las personas, pero al Señor no le agrada. Dios quiere ver una actitud, y lo vimos la semana pasada, fruto digno de arrepentimiento, ese cambio real en nuestras vidas. Y ahorita les hablé de Judas. Judas caminó con el Señor casi los 3 años del ministerio, estuvo siendo instruidos por él, aprendió el evangelio, lo conoció, lo predicó, lo practicó de cierta manera, pero si analizamos la vida de Judas, había algo en su corazón que no era la correcta. Tenía una actitud diferente. ¿Sí? ¿Recuerdan el pasaje cuando fue derramado un perfume muy caro sobre él, sobre Jesús? ¿Sí? Y dice, bueno, esto se hubiera vendido y se hubiera dado a los pobres. Mostraba un cambio. Pero dice el pasaje, pero eso decía porque él era el tesorero y su actitud era diferente, era contraria. No mostró arrepentimiento, él mostró remordimiento en sus vidas, pero jamás un arrepentimiento. Y ese remordimiento lo vemos ya al final del libro de Mateo, como él toma una decisión contraria y pues lo lleva a la muerte. El Señor entonces vemos en este pasaje que está condenando la indiferencia de Corazín, Betsaida, ¿sí? Y habla en el verso 22 que en el día del juicio, el castigo por esa indiferencia, por ser así, será más grave el castigo para el que es indiferente que para el que es incrédulo, para un pagano, representado aquí por Tiro y Sidón, para alguien que es cruel, que es ambicioso, que es codicioso. Pero también en Corazín y Betsaida podrá haber una autodefensa de las personas y podrán decir, oye, pero yo te he seguido, yo he escuchado el mensaje, yo he predicado tu palabra. Mateo 7:21, lo conocemos muy bien. ¿Sí? Apartados de mí, mis obradores de iniquidad. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es que vengamos a arrepentimiento y que ofrezcamos fruto digno de arrepentimiento en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de actuar. ¿Sí? La manera de vivir la vemos, la manera de actuar Dios lo ve. Nuestro corazón lo conoce Él y Él sabe cómo somos realmente, cuál es la motivación que tenemos en Él. Y seguimos, versículo 23. Ahora va a cambiar. Ya el rey, después de dar su edicto, de mandar su demanda, viene la primer condena que fue con Tiro, representando Tiro y Sidón para Corazín y Betsaida, y condena la indiferencia. Y ahora vamos a ver, dice el verso 23, y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, le dice.
Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Aquí el Señor está condenando el orgullo de la persona. ¿Quién era Capernaum? La pregunta que el Señor hace aquí dice, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? O sea, ¿te puedes exaltar hasta arriba? ¿Tener un orgullo tan fuerte en tu corazón, en tu manera de ser, que crees llegar al cielo? Y el Señor le da un azotón. Dice, pues no es al cielo, es hasta el Hades donde descenderás. ¿Sí? Hasta el Hades descenderás. Capernaum, como sabemos aquí por Mateo mismo, al inicio, era la ciudad donde Jesús lo agarró como su residencia, donde él vivió en la primer parte de los primeros año y medio de su ministerio. Él se fundó ahí, y lo vemos en el versículo 13 del capítulo 4, y que saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Sí? Ahí se estableció, dice, fue y se estableció en ese lugar. Era la ciudad, podemos decir, como el centro de su ministerio. De Capernaum le rodeaban todas estas ciudades, pueblos y aldeas que estaban alrededor de ella, entre ellas Corazín y Betsaida. Era como una pequeña metrópoli, ¿sí? Una ciudad importante junto al mar de Galilea. Tenía una sinagoga, y lo podemos ver en Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10, y en esa sinagoga el Señor enseñaba también. Lucas capítulo 7, versículo 1 dice, cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum, dice. ¿Sí? Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. No voy a hablar de ese episodio. Lo que me interesa aquí es que él se fue a Capernaum, y hablando precisamente del centurión, dice el versículo 4, cuando ellos llegaron a Jesús le rogaron con insistencia diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. ¿Sí? Capernaum tenía una sinagoga, y aquí vemos que por un extranjero ha sido edificada, y lo tenían por digno porque les hizo eso. ¿Sí? Jesús mismo enseñaba en esa sinagoga, él predicaba ahí en ese lugar. ¿Sí? Y por los pasajes que hemos visto, vemos que era su lugar de residencia. Este lugar también tenía, vamos a decir, su central de aduana o lo que sería ahorita Hacienda, como vimos en el capítulo 9, de ahí fue rescatado Mateo, que era un recaudador de impuestos. Tenía su sinagoga, tenía su lugar para los impuestos, y como vimos también con el centurión, también tenía una base militar ahí. Era una ciudad importante. Por ser tan importantes, también ellos, los habitantes de ahí, se sentían importantes. Por eso el Señor les habla en Mateo, que a través de su orgullo ellos creían llegar hasta el cielo, se creían lo máximo. Y esa actitud la conocemos hoy en día también. ¿Qué dicen los que son de una capital o de una ciudad importante? Se sienten superiores a los otros pueblos, a las otras ciudades. El ego lo tienen fundamentado y lo alimentan en su manera de vivir, en su manera de actuar. Y el Señor habla aquí a esta ciudad y les dice, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? ¿Es tan grande tu orgullo? ¿Es tan grande el orgullo que sientes por estar en esta ciudad, por vivir de esta manera, que el orgullo impide que veas con claridad y analices con claridad el mensaje? Sí. Fue una ciudad privilegiada. Allí vivió el Mesías, predicó, enseñó, realizó muchos milagros, pero su pecado, que fue el orgullo, lo alejó del Señor. No pudo contemplar, no pudo
ver. Sabemos que por Juan, en el capítulo 1 de Primera de Juan, Juan hablando a los creyentes dice que lo que hemos oído, lo que contemplaron nuestros ojos, eso vemos. Capernaum vio, contempló, aprendió las enseñanzas, pero no hubo arrepentimiento, no accionó. Por lo tanto, el Señor les condena su orgullo aquí y lo compara con una ciudad que es muy conocida, hasta por todo el mundo podemos decir es conocida esta ciudad de Sodoma. Compara a esta ciudad con Capernaum. Esta ciudad fue juzgada en Génesis capítulo 19 por Dios, por el pecado que ellos cometían, cruelmente, ofensas al Señor. ¿Sí? Fue un juicio terrenal. Aquí en la tierra, esa ciudad fue juzgada, fue quemada, fue quitada por Dios por su pecado, pero aún así, esa ciudad que desapareció, que fue consumida por el fuego, también espera el juicio final en Apocalipsis 20. Vamos a Apocalipsis 20. Versículos del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ese es el gran día del juicio final. Todos serán juzgados, seremos juzgados, y ahí está también Sodoma esperando ese día. Recibieron su juicio terrenal. El Señor desapareció esta ciudad por el pecado, un pecado tan arraigado que lo tenían que aún ciegos, ¿sí? Porque el Señor primero trajo ceguera a los hombres, aún ciegos querían satisfacer su pecado. Ciegos buscaban la puerta de la casa de Lot para poder entrar y satisfacer el pecado que tenían. Dios tuvo que fulminarlos con fuego y azufre para poder eliminarlos. Esa ciudad tan degenerada, tan malvada, fue destruida. Y Jesús les dice a Capernaum, Sodoma, si hubiera visto de los milagros, si hubiera escuchado el mensaje, si hubiera tenido el privilegio de contemplar lo que ustedes han contemplado, dice, hubiera permanecido hasta el día de hoy. La gravedad del pecado de rechazar el mensaje por indiferencia o por orgullo, el no responder el mensaje, podemos decir que es el pecado más grande que puede haber. Escuchar, contemplar y maravillarnos y no reaccionar, dice que será más tolerable el castigo para Sodoma, más tolerable el castigo para Tiro y Sidón. En otras palabras, más tolerable el castigo para las personas que están fuera de este lugar, que no han escuchado el mensaje, que no han escuchado la palabra. Conocemos el ambiente que está ahí en la plazuela, el tipo de personas que hay. Pues será más tolerable para ellos el castigo que para usted que está aquí escuchando el Evangelio, si no se ha arrepentido, si no demuestra fruto digno de arrepentimiento en su vida. El orgullo nos lleva a endurecer nuestro corazón. El resultado de ese orgullo, de ese endurecimiento, es un rechazo total al Mesías. Por lo tanto, ese pecado es peor que el que cometió Sodoma y es peor que el que cometió Corazín
y Betsaida. Estas ciudades rehusaron arrepentirse. No hubo arrepentimiento en sus vidas. Terminamos con Hebreos una vez más, capítulo 3. Versículos 12 y 13. Dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. 14 dice: porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Hermanos, tened cuidado, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, que después de escuchar y escuchar y escuchar y no arrepentir, el Señor Rey que vemos en Mateo capítulo 11 manda una condena, la condena del Rey por no arrepentirse, y dice en esa condena que será más tolerable con cualquier persona que esté fuera de este lugar, que nunca ha escuchado el Evangelio, que nosotros que hemos escuchado cada domingo y no nos hemos arrepentido. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a venir al Señor y a mostrar con cambio en nuestra vida y con actitud en nuestro corazón de que nos hemos arrepentido. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, una vez más estamos ante ti, Señor. Te pedimos perdón por nuestro pecado, perdón por nuestros actos, perdón por nuestra manera de vivir, Señor, que no te agrada a ti, Señor, y pedimos de ti misericordia, Señor, para nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tu amor, tu gracia esté presente en nuestra mente, Señor, y que podamos contemplarte como el Rey que eres, Señor, y te pedimos que verdaderamente obres en nuestro corazón, Señor, y nos traigas a salvación, Señor, que el pesar que tenemos por nuestros pecados sea quitado y seamos libres, seamos limpios, Padre, para seguir caminando en integridad contigo, Padre. Te pedimos estas cosas en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.